Buen día, mi nombre es Alfredo Uriel Espinosa Hernández. Mi matrícula es CTM 100014. Soy estudiante de la Universidad CNCI en el sistema educativo Flex. Presento mi proyecto integrador de la materia Introducción al Derecho a cargo del profesor Martín García Hernández. Palabras que entiendes por Estado. Se refiere a la entidad pública y jurídica que ejerce autoridad sobre un territorio determinado y sobre las personas que residen en él. El Estado tiene la capacidad de establecer leyes, administrar justicia, recaudar impuestos y mantener el orden público dentro de su territorio. Además, el Estado puede tener relaciones con otros estados soberanos en el ámbito internacional. Es importante destacar que el Estado está compuesto por diferentes instituciones, como el gobierno, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, que trabajan en conjunto para administrar el país y garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Un testamento es un documento legalmente vinculante en el que una persona, conocida como testador o testadora, expresa sus deseos y decisiones sobre cómo desea que se distribuyan sus bienes y propiedades después de su fallecimiento. En un testamento, el testador puede designar beneficios específicos para heredar sus activos, así como también nombrar un albacea o ejecutor testamentario para administrar el suceso de distribución de los bienes, de acuerdo a las instrucciones establecidas en el documento. Además de la distribución de bienes, un testamento puede incluir disposición sobre la tutela de menores, el cuidado de mascotas y otros asuntos relacionados con los deseos del testador después de su muerte. La sucesión es un acto jurídico a través del cual una persona llamada testador o de cujus transfiere al morir sus bienes, derechos y obligaciones a otra persona, a través de una manifestación expresa de su voluntad o mediante disposición legal. El testador, el testador de forma libre puede expresar su voluntad respecto a transmitir y repartir sus bienes en un documento llamado testamento. Cuando no hay un testamento, entonces la ley determinará quiénes son los herederos y en qué orden. La Constitución es un conjunto de reglas fundamentales que establece la estructura del gobierno, los poderes y deberes de sus diferentes ramas, así como los derechos y libertades de los ciudadanos. Es el documento legal supremo de un país y sirve como base para todas las leyes y decisiones políticas dentro de su territorio. Además de definir la organización del Estado, la Constitución también puede establecer los principios rectores del país como el Estado de Derecho, la democracia y la separación de poderes. Las garantías individuales son derechos fundamentales protegidos por la ley, diseñados para salvaguardar la libertad, dignidad y los intereses de las personas frente a posibles abusos del gobierno u otras autoridades. Estos derechos incluyen libertades como la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho a un juicio justo, la protección contra la violencia y la discriminación. Las garantías individuales están consagradas en la Constitución y son aplicables para todos los ciudadanos sin discriminación. Son fundamentales para mantener un equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de los individuos. La soberanía es el principio que establece que un Estado tiene autoridad suprema e independiente sobre su territorio, su población y sus asuntos internos, lo que implica que no está sujeto a la autoridad de ningún otro Estado. Es la capacidad de un Estado para gobernar a sí mismo sin interferencia externa. Es fundamental para su autonomía y su capacidad de tomar decisiones políticas, legislativas y jurídicas dentro de sus fronteras. Las obligaciones son derechos o responsabilidades que una persona tiene hacia otra persona, entidad o sociedad en general. Estas responsabilidades surgen de acuerdo a contractuales, leyes o normas sociales que varían desde el cumplimiento de compromisos financieros hasta el respeto de los derechos de los demás. Las obligaciones pueden ser tanto legales como morales, y su cumplimiento es esencial para mantener el orden
y armonía de las relaciones humanas en la sociedad y en su conjunto. Un contrato es un acuerdo legal entre dos o más partes en el que se establecen derechos y obligaciones mutuas. Este acuerdo puede ser verbal o escrito, aunque los contratos escritos son más comunes y generalmente más seguros. En un contrato se especifican los términos y condiciones de la transacción, incluyendo detalles como el precio, la forma de pago, las responsabilidades de cada parte y las consecuencias en caso de incumplimiento. Los contratos pueden abarcar una amplia gama de situaciones, desde la compra y venta de bienes hasta la prestación de servicios, y son vinculantes y exigibles por la ley una vez que las partes han aceptado sus términos. Una obligación jurídica puede exigirse por diversas razones, entre las cuales se incluyen el cumplimiento. Esto quiere decir que la obligación se exige cuando el deudor realiza la prestación debida de acuerdo con lo establecido en el contrato o la ley. En cuanto al pago, el deudor realiza el pago o la entrega del bien que constituye la obligación, lo que exige la deuda. Novación. Las partes acuerdan modificar los términos de la obligación original, creando una nueva obligación que sustituye a la anterior. Compensación. Se exige la obligación cuando el deudor y el acreedor tienen deudas recíprocas que pueden ser compensadas entre sí. Confusión. Cuando el acreedor y el deudor se convierten en una misma persona, como en el caso de una fusión de empresas. Transacción. Las partes llegan a un acuerdo para poner fin a la obligación, generalmente mediante un compromiso que implica concesiones mutuas. Percepción. La obligación se exige debido al paso del tiempo establecido por la ley, después del cual ya no se puede exigir su cumplimiento. Estas son algunas de las situaciones más comunes en las que una obligación jurídica puede extinguirse, aunque pueden existir algunas otras circunstancias específicas según las leyes y reglamentos de cada jurisdicción. ¿Qué situación se evita con la firma de un contrato de compra y venta de un bien inmueble? Bueno, la firma de un contrato de compra y venta de un bien inmueble ayuda a evitar una serie de situaciones potencialmente conflictivas y problemáticas, entre las cuales se incluyen la ambigüedad de los términos. Esto quiere decir que el contrato establece claramente los términos y condiciones de la transacción, evitando malentendidos o interpretaciones ambiguas que podrían seguir en una transacción verbal. Disputa sobre el precio y la forma de pago. El contrato especifica el precio de venta acordado y los términos de pago, lo que reduce la posibilidad de disputas posteriores sobre estos aspectos. Riesgos relacionados con la titularidad del bien. El contrato detalla la titularidad del bien inmueble, incluyendo cualquier carga, gravamen o limitación que pueda afectar su propiedad, brindando seguridad jurídica a ambas partes. Incumplimientos contractuales. El contrato establece las obligaciones de ambas partes, así como las consecuencias en caso de incumplimiento, lo que proporciona un marco legal para resolver cualquier problema que pueda surgir durante la transacción. Protección legal. La firma de un contrato de compra-venta otorga a ambas partes derechos y protecciones legales en caso de disputa, proporcionando un recurso legal para hacer valer sus derechos y reclamar daños en caso de incumplimiento. En resumen, la firma de un contrato de compraventa de un inmueble ayuda a calificar los términos de la transacción, proteger los intereses de las partes involucradas y evitar posibles conflictos o problemas legales en un futuro. Menciona algunas de las situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que sea importante que se aplique. Existen situaciones en las que, aunque no se firme un contrato formal,
es importante que se apliquen ciertas normativas o principios legales para proteger los intereses de las partes involucradas. Algunos ejemplos serían el arrendamiento verbal de vivienda. Aunque no se haya firmado un contrato de arrendamiento escrito, es importante que se apliquen las leyes y regulaciones locales que protegen los derechos tanto del arrendador como del arrendatario. Esto incluye normativas sobre los plazos de aviso por la terminación del contrato y pago de la renta y las responsabilidades de mantenimiento. Acuerdos de negocios informales. En el caso de acuerdos comerciales o asociaciones informales entre empresas o emprendedores, es importante que se apliquen los principios legales básicos relacionados con la propiedad, la responsabilidad, el incumplimiento de contratos, incluso si no se ha formalizado un acuerdo por escrito. Promesas verbales de un empleo. Aunque no se haya firmado un contrato de trabajo formal, es importante que se apliquen las leyes laborales que protegen los derechos de los empleados, como el pago del salario mínimo, las horas de trabajo y las condiciones laborales seguras. Transacciones comerciales cotidianas. En situaciones comunes, como la compra de bienes en una tienda o la contratación de servicios profesionales, es importante que se apliquen las leyes y regulaciones de protección al consumidor, incluso si no se firma un contrato formal, para generalizar la calidad y seguridad de los principios o servicios. En resumen, aunque no siempre se firme un contrato de forma formal, es importante que se apliquen las leyes y normativas relevantes para proteger los derechos e intereses de las partes involucradas en diversas situaciones cotidianas y comerciales. Acuerdos de negocios informales. En el caso de acuerdos comerciales o asociaciones informales entre empresas o emprendedores, es importante que se apliquen los principios legales básicos relacionados con la propiedad, la responsabilidad, el incumplimiento de contratos, incluso si no se ha formalizado un acuerdo por escrito. Por su atención, muchas gracias. Tengan muy buenos días.